La mañana en Chihuahua había comenzado como tantas otras. El sol golpeaba fuerte contra los techos de lámina y un aire seco corría entre las calles polvorientas de la colonia del Valle. Era martes, un día cualquiera en apariencia, con niños camino a la escuela, vendedores ambulantes abriendo sus puestos y el eco de los camiones pasando por las avenidas principales. Entre ese ir y venir, Mariana López Ramírez, de apenas 30 años, caminaba con paso tranquilo, llevando una bolsa sencilla colgada del hombro. A simple vista, nada anunciaba lo que estaba a punto de ocurrir. Quienes la vieron esa mañana recuerdan que vestía ropa cómoda sin llamar la atención, caminaba sola, sin celular propio como solía hacer. Mariana nunca acostumbró depender de la tecnología, prefería pedir un teléfono prestado cuando necesitaba dar señales a su madre. Esa costumbre, que antes parecía un detalle insignificante, pronto se convertiría en una pieza clave de la angustia que vendría. El sol ya estaba en lo alto cuando Mariana cruzó una esquina de la colonia. El olor a tortillas recién hechas flotaba desde una cocina cercana, mezclándose con el humo de los autos viejos. Un perro ladraba detrás de una reja oxidada y el sonido se confundía con las conversaciones de los vecinos que barrían la acera. Todo parecía normal, rutinario. Sin embargo, ese fue el último instante en que alguien la vio con certeza. La jornada continuó en la ciudad como si nada hubiera pasado. Comerciantes atendieron a sus clientes, los niños regresaron a casa después de la escuela y el tráfico de la tarde comenzó a saturar las avenidas. Solo que, en algún momento entre esas horas, Mariana dejó de estar presente. No hubo gritos, no hubo testigos claros, no hubo ninguna señal que alertara a la comunidad. Al caer la tarde, la ausencia empezó a notarse en silencio. Su madre, acostumbrada a recibir al menos un mensaje de voz improvisado, esperó toda la noche sin recibir noticias. Ese vacío, que comenzó como una inquietud pequeña, pronto se transformó en un peso insoportable en el pecho de la familia. ¿Dónde estaba Mariana? ¿Qué había pasado en esas calles transitadas? Los rumores no tardaron en llegar, y con ellos, el inicio de un laberinto de versiones que jamás coincidían. Pero lo cierto es que aquel martes dejó de ser un día común. Se transformó en el inicio de una pesadilla que nadie en la colonia del Valle olvidaría jamás. Si relatos como este tocan tu corazón, suscríbete, activa la campana y deja un mensaje de apoyo para esta familia en los comentarios. Tu voz puede dar fuerza en medio de tanta incertidumbre. La noche cayó sobre Chihuahua y con ella un murmullo extraño comenzó a extenderse entre los vecinos de la colonia del Valle. Primero fueron comentarios en voz baja, después mensajes reenviados de un teléfono a otro, hasta convertirse en un eco imposible de detener. Se hablaba de una mujer atacada, de un cuerpo abandonado en un baldío, de un crimen cometido en secreto. Nadie sabía con certeza qué había pasado, pero todos coincidían en un nombre: Mariana. El barrio se llenó de incertidumbre. En las esquinas, hombres y mujeres repetían lo que habían escuchado sin poder confirmar nada. Algunos aseguraban que la vieron entrar a la fuerza en un automóvil viejo de color oscuro. Otros decían que simplemente había desaparecido al doblar una calle. Ningún detalle era claro, pero todos compartían la misma sensación de temor. La ausencia de pruebas convertía los rumores en la única verdad circulando, y eso era aún más inquietante. La ciudad no tardó en reaccionar. Los mensajes en redes sociales se multiplicaron, cada uno más alarmante que el anterior. El miedo se mezclaba con la curiosidad. ¿Sería cierto que Mariana había muerto? ¿Realmente había un cuerpo? ¿O todo era producto de la imaginación colectiva? Nadie podía dar respuestas. La desinformación se convirtió en una tormenta que se propagaba con velocidad, dejando a su paso más dudas que certezas. La familia,
al enterarse de estos comentarios, quedó en shock. Para ellos, escuchar que la gente hablaba de la supuesta muerte de Mariana fue un golpe brutal. La madre se negó a creerlo. Confiaba en que su hija regresaría a casa como siempre. Sin embargo, al revisar las horas transcurridas, se dio cuenta de que ya era demasiado tiempo sin saber de ella. Mariana no solía desaparecer por tanto sin dar señales. Las versiones seguían creciendo. Algunos vecinos afirmaban haber escuchado gritos, otros decían que no pasó nada fuera de lo común. Esa contradicción aumentaba la tensión en la colonia, como si el barrio entero estuviera atrapado en una especie de sombra colectiva. Cada minuto que pasaba, la verdad parecía más lejana y el miedo más cercano. Mientras la ciudad seguía hablando, Alejandra, la hermana de Mariana, comprendió que ya no podía esperar más. Algo tenía que hacerse. Esa noche, tomó una decisión que cambiaría el rumbo de los días siguientes. Permanece hasta el final de este video, porque lo que descubrirás en esta historia va mucho más allá de simples rumores. La noticia llegó a la familia de manera inesperada, como un golpe seco que corta la respiración. Un primo lejano, tras escuchar los rumores en la colonia, decidió llamar a la madre de Mariana para preguntar qué había ocurrido. Ella, al contestar, no entendía de qué le hablaban. El desconcierto se transformó en angustia cuando, después de colgar, repasó en su mente las últimas horas. Su hija no se había comunicado en todo el día, algo que no era común en ella. A lo largo de los años, Mariana había tenido altibajos, pero siempre encontraba la forma de hacerle saber a su madre dónde estaba. A veces con un mensaje de voz prestado, otras con una llamada corta desde la casa de algún conocido. Esa rutina, que muchos hubieran considerado mínima, era en realidad la manera en que Mariana mantenía un vínculo constante con los suyos. Ese silencio prolongado era una alarma que nadie podía ignorar. La madre intentó convencerse de que tal vez Mariana estaba distraída, que pronto aparecería con la misma sonrisa de siempre. Pero las horas avanzaban y la incertidumbre se volvía más pesada. La ansiedad comenzó a invadir el hogar. Cada ruido en la calle parecía una señal. Cada llamada telefónica hacía latir con fuerza el corazón, con la esperanza de escuchar su voz. La familia decidió recorrer algunos lugares habituales. Casas de amigos, pequeños comercios donde ella solía aparecer, incluso el mercado local. Nadie la había visto desde la mañana. Esa falta de respuestas, lejos de tranquilizarlos, aumentaba la sospecha de que algo grave podía haber sucedido. El rumor de que Mariana había sido víctima de un crimen seguía creciendo, y aunque la madre se resistía a creerlo, el miedo comenzó a mezclarse con la duda. La sensación de que se les escapaba de las manos la posibilidad de encontrarla sana y salva se hizo cada vez más fuerte. En medio de la confusión, Alejandra, la hermana de Mariana, decidió tomar el control. Ella entendía que no podían depender únicamente de lo que se comentaba en las calles o en las redes. Era necesario dar un paso formal, oficializar lo que estaba ocurriendo. Mientras la madre luchaba con la desesperación y la incredulidad, Alejandra supo que era momento de actuar. La noche estaba avanzada cuando tomó sus documentos y salió rumbo a la fiscalía de la ciudad. El camino le parecía interminable. Cada semáforo en rojo aumentaba la tensión. Cada sombra en las calles parecía mirarla con indiferencia. Alejandra sabía que lo que estaba a punto de hacer sería el inicio de una búsqueda larga y dolorosa, pero también comprendía que era la única manera de enfrentarse a la incertidumbre que consumía a toda la familia. Al llegar, respiró hondo y se preparó para explicar a las autoridades lo que había sucedido. No sabía aún que aquella denuncia sería apenas el primer paso en un laberinto lleno de obstáculos, vacíos y verdades a medias. La madrugada en Chihuahua estaba fresca,
pero Alejandra sentía un calor sofocante que no venía del clima, sino de la tensión que le recorría el cuerpo. Entró en la fiscalía con el corazón acelerado, llevando entre las manos una carpeta con documentos y fotografías de su hermana. La recepcionista levantó la vista, acostumbrada a recibir denuncias, pero reconoció en su mirada algo distinto: desesperación pura. Alejandra explicó que Mariana llevaba más de un día sin dar señales, que habían recorrido las calles, los comercios, las casas de amigos y que nadie sabía nada. Añadió que los rumores hablaban de un crimen, pero que no había pruebas. El oficial que la atendió escuchaba con rostro serio, tomando notas mecánicamente, como si fuera una más de las tantas desapariciones que llenaban los registros. Para Alejandra, esa frialdad era insoportable. La denuncia fue aceptada y el expediente quedó abierto. Con eso, la maquinaria burocrática comenzó a moverse. Sin embargo, Alejandra entendió que el simple trámite no bastaba. Ella sabía que debía presionar, que tenía que convertirse en la voz que no dejara que el caso se perdiera entre montones de papeles olvidados en un escritorio. Al salir de la fiscalía, la oscuridad de la calle la envolvió. El ruido lejano de una patrulla pasando le recordó que en esa ciudad, cada día, historias como la de Mariana se repetían sin descanso. Pero esta vez no era una desconocida, era su hermana. Y no pensaba permitir que su nombre se sumara a una lista interminable de mujeres desaparecidas sin respuestas. Alejandra no perdió tiempo. Esa misma mañana recorrió hospitales de la zona, preguntó en las salas de urgencias, mostró la foto de Mariana a médicos y enfermeras. Nadie la había visto. Después fue al servicio médico forense. El simple hecho de entrar a ese lugar le erizó la piel. El olor a desinfectante, los pasillos silenciosos, los rostros cansados del personal. Al salir, respiró aliviada. No había registros de su hermana allí. Pero la tranquilidad duró poco. La ausencia de noticias también era un golpe, porque significaba que la incertidumbre seguía intacta. La tensión en la familia crecía con cada hora. La madre lloraba en silencio. La hija pequeña preguntaba dónde estaba su mamá, y Alejandra se veía obligada a dar respuestas que no tenía. Aún así, se repetía a sí misma que debía mantenerse fuerte, porque la búsqueda apenas comenzaba. Ese mismo día, contactó a algunos conocidos que trabajaban en medios locales. Sabía que la visibilidad era crucial. Cuanto más se hablara del caso, mayores serían las posibilidades de obtener alguna pista. Y aunque no confiaba del todo en que las autoridades actuarían con rapidez, entendía que cada minuto contaba. Cuando regresó a casa, exhausta, encontró a su madre con el teléfono en la mano, esperando una llamada que nunca llegaba. Alejandra la abrazó con fuerza, mientras pensaba en lo mismo que no podía pronunciar en voz alta. ¿Y si ya era demasiado tarde? En medio de todo el caos, había una vida que sentía la ausencia de manera más profunda. La hija de Mariana, una niña de apenas 6 años. Su voz suave, preguntando cada mañana, ¿cuándo regresa mi mamá?, perforaba el silencio de la casa y desgarraba a todos los que la escuchaban. La custodia legal de la pequeña estaba en manos de Alejandra y su esposo desde hacía tiempo. Ellos la cuidaban, la llevaban a la escuela, la acompañaban en sus juegos y procuraban mantener una rutina estable. Sin embargo, la relación entre la niña y Mariana nunca se había roto. Aunque las circunstancias de su vida eran inestables, la madre buscaba siempre la manera de estar presente. Llamadas rápidas, visitas cortas, pequeños detalles que mantenían vivo ese lazo maternal. Ahora, con la desaparición, ese vínculo se convirtió en una ausencia insoportable. La niña miraba con insistencia el teléfono fijo de la casa, esperando escuchar la voz de su madre al otro lado de la línea.
Cuando no llegaba ninguna llamada, sus ojos se llenaban de lágrimas y su frase se repetía una y otra vez: quiero hablar con mamá. Alejandra intentaba protegerla del dolor con explicaciones suaves. Le decía que estaban buscándola, que pronto habría noticias. A veces cambiaba de tema para distraerla, le ponía dibujos animados, inventaba juegos o la llevaba al parque. Pero la niña, con la intuición que solo tienen los hijos, percibía que algo no estaba bien. El peso emocional era enorme. Alejandra no solo cargaba con la responsabilidad de enfrentar a las autoridades y movilizar la búsqueda, sino también con la tarea de mantener la esperanza de una niña que necesitaba a su madre. Cada noche, cuando la acostaba, escuchaba sus sollozos ahogados y eso la obligaba a contener los suyos. No podía mostrarse débil frente a ella. Los psicólogos recomendaron mantener la rutina, evitar que la ausencia se convirtiera en un trauma mayor. La pequeña comenzó a asistir a sesiones de apoyo, donde dibujaba corazones y figuras que siempre incluían a su madre. Era su manera de aferrarse a la idea de que volverían a estar juntas. En medio de todo esto, la familia reflexionaba sobre cómo la desaparición de una persona afecta no solo al individuo, sino a todo un círculo que queda atrapado entre la incertidumbre y el dolor. La madre de Mariana, la abuela de la niña, también sufría en silencio, recordando cada etapa de su hija y pensando cómo explicarle a su nieta que no sabían dónde estaba su mamá. El hogar, que antes se llenaba de risas infantiles, ahora estaba marcado por una mezcla de esperanza y miedo. La voz de la niña se convertía en un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Esa noche, Alejandra la arropó con ternura. La pequeña, medio dormida, susurró: mañana seguro me llama mamá, ¿verdad? Alejandra, tragando lágrimas, respondió con un sí que le salió quebrado. Afuera, el viento golpeaba las ventanas como si quisiera recordarle que la verdadera respuesta aún estaba perdida en la oscuridad. La historia de Mariana no podía entenderse solo a partir de su desaparición. Para quienes la conocían de cerca, su vida había estado marcada por una lucha constante contra la dependencia a las drogas. Todo comenzó cuando apenas tenía 13 años, una edad en la que todavía debería haber estado pensando en juegos escolares y sueños de infancia. En lugar de eso, la curiosidad y las malas influencias la llevaron a experimentar con sustancias que pronto se convirtieron en una cadena pesada e invisible. Su madre recordaba esos años como un torbellino de intentos y recaídas. Mariana podía pasar días enteros ausente, perdida en las calles, para luego regresar arrepentida buscando un refugio. Hubo momentos en que la familia decidió internarla en centros de rehabilitación, con la esperanza de que pudiera romper el ciclo, y lo logró por un tiempo. 5 años completos sin consumir, un periodo en el que recuperó vitalidad, se acercó más a su hija y hasta pensó en comenzar de nuevo, pero las recaídas fueron inevitables. La vida en Chihuahua, con sus calles llenas de tentaciones y entornos difíciles, no le ofreció el espacio seguro que necesitaba. Volvió a caer, y con ello regresaron las tensiones familiares, discusiones con su madre, estancias breves en casas de primos, noches enteras en la calle. Esa inestabilidad hizo que nunca tuviera un hogar fijo, lo que complicaba aún más cualquier intento de mantener una rutina estable. Aun con todo, Mariana no dejó de ser una mujer generosa y cercana a su familia. Alejandra recordaba cómo, incluso en sus peores momentos, se preocupaba por su hija. Aunque no podía ofrecerle estabilidad, siempre buscaba maneras de demostrarle amor. Un abrazo, un juguete sencillo comprado con lo poco que tenía, o una llamada desde el teléfono de un amigo. Era su forma de decir: sigo aquí. El barrio conocía su historia.
Algunos la miraban con recelo, otros con compasión. Pero quienes realmente convivían con ella sabían que, detrás de sus luchas, había una mujer noble que intentaba salir adelante. La adicción no definía todo lo que era, aunque marcaba inevitablemente las circunstancias en las que vivía. Esa vulnerabilidad la había convertido en un blanco fácil, sin un lugar fijo para dormir, sin un celular propio y rodeada de un entorno a veces hostil. Mariana se exponía a peligros constantes. Por eso, cuando la noticia de su desaparición comenzó a circular, muchos pensaron en lo peor. No era solo un rumor, era un temor fundado en la realidad de miles de mujeres que en condiciones similares habían corrido con un destino trágico. Alejandra, consciente de ese trasfondo, no dejaba de repetir a las autoridades que su hermana necesitaba ser encontrada con vida. Insistía en que, más allá de sus errores, Mariana era una madre, una hija y una hermana querida, y que no podía convertirse en otra estadística. El recuerdo de esos años de lucha, de caídas y breves victorias, se mezclaba ahora con una pregunta cada vez más insoportable. ¿Había sido esa vulnerabilidad la que la puso directamente en manos del peligro que terminó por desaparecerla? Las autoridades, tras recibir la denuncia formal, organizaron los primeros operativos de búsqueda. Patrullas recorrieron avenidas principales, mientras un grupo de bomberos y policías se adentró en terrenos baldíos cercanos a la colonia del Valle. El sonido de sus botas hundiéndose en la tierra suelta y el zumbido de las linternas iluminando la oscuridad daban un aire inquietante a cada movimiento. Sin embargo, tras horas de inspección, no había rastro alguno de Mariana. Alejandra acompañaba de cerca las diligencias. Con la fotografía de su hermana en la mano, se acercaba a vecinos y transeúntes, preguntando si alguien la había visto. Algunos ofrecían respuestas contradictorias. Una mujer dijo que la había visto subir a un coche antiguo color verde. Otro aseguró que la vio caminar rumbo a la avenida principal, sola, con paso apresurado. Ninguna versión coincidía con otra. Cada palabra alimentaba más la incertidumbre. En los pasillos de la fiscalía, los agentes explicaban que esas contradicciones eran comunes en casos de desapariciones. La memoria de los testigos se distorsiona, los rumores se mezclan con percepciones y la verdad se diluye en un mar de especulaciones. Para Alejandra, aquello era insoportable. Detrás de cada versión estaba la posibilidad de una pista real. Pero la falta de claridad era como golpear una y otra vez contra un muro invisible. La comunidad comenzó a mostrar un interés creciente. Los vecinos, que al principio repetían rumores sin bases, ahora organizaban pequeñas brigadas de búsqueda, recorriendo las calles aledañas. El eco de sus voces llamando Mariana se mezclaba con el ruido de los autos y los vendedores ambulantes. Esa solidaridad espontánea, aunque reconfortante, no lograba llenar el vacío de resultados concretos. La madre, por su parte, permanecía en casa esperando noticias. Cada vez que sonaba el teléfono, se apresuraba a contestar con la esperanza de escuchar la voz de su hija. Pero las llamadas eran siempre de familiares, conocidos o periodistas locales que buscaban detalles. La ausencia de una llamada de Mariana era un recordatorio cruel de la incertidumbre que no se iba. En medio de esa confusión, una noche, Alejandra recibió una llamada anónima. Una voz masculina, entrecortada y nerviosa, afirmó haber visto a Mariana en una calle del centro de Chihuahua, rodeada de hombres desconocidos. El informante no quiso dar su nombre ni más detalles. El corazón de Alejandra se aceleró. No sabía si confiar en esas palabras, pero no podía ignorarlas. Decidió acudir al lugar señalado junto con dos vecinos. Recorrieron cada esquina, cada sombra, llamando su nombre en voz baja. No encontraron nada. Esa falsa esperanza, lejos de derrumbarla, reforzó su convicción.
Alguien sabía más de lo que estaba diciendo y no podía detenerse hasta descubrirlo. La madrugada terminó con Alejandra exhausta, pero con una idea clara: había que seguir presionando. Cada testimonio, cada rumor, cada pista incierta era un hilo que debía ser investigado, porque en medio de tantas versiones tal vez se encontraba la verdad que tanto necesitaban. Los días pasaban y el silencio sobre el paradero de Mariana se volvía insoportable. Fue entonces cuando la familia decidió hacer algo distinto: dar voz pública a su dolor. Alejandra y su madre grabaron mensajes de audio pidiendo ayuda, palabras que brotaban entre sollozos y súplicas. En ellos imploraban que, si Mariana estaba con vida y escuchaba, regresara a casa, y si alguien sabía algo, que hablara. Mariana, hija, donde estés, regresa. Tu niña te espera, tu familia te ama. Se escuchaba en uno de esos audios. La voz quebrada de la madre, que intentaba ser firme pero se rompía al pronunciar cada palabra, se convirtió en un eco imposible de ignorar. Esos mensajes pronto se difundieron en redes sociales. Vecinos, conocidos y hasta desconocidos comenzaron a compartirlos, dándoles alcance en distintos rincones de la ciudad. Incluso una estación de radio local, conmovida por la situación, decidió transmitirlos en su programación nocturna. La voz de la madre de Mariana resonó en hogares lejanos, generando un impacto emocional profundo en quienes la escuchaban. Las reacciones no se hicieron esperar. Personas que jamás habían oído hablar de Mariana comenzaron a escribir mensajes de apoyo en Internet. Otros se ofrecieron como voluntarios para ayudar en las búsquedas. Y algunos vecinos que permanecían callados decidieron aportar información, aunque mínima. El dolor de una familia se había transformado en un asunto colectivo. Para Alejandra, esa visibilidad era un arma de doble filo. Por un lado, sabía que mientras más se hablara del caso, mayores serían las posibilidades de obtener una pista. Por el otro, le preocupaba la crueldad de algunos comentarios. Había quienes juzgaban a Mariana por su pasado, insinuando que su desaparición estaba relacionada con sus decisiones de vida. Alejandra respondía con firmeza: mi hermana no es solo un error, es una persona, una madre, alguien que merece ser encontrada. El impacto emocional de los mensajes fue tan fuerte que, por momentos, parecía que la ciudad entera esperaba respuestas, pero esas respuestas no llegaban. La policía continuaba con operativos rutinarios, los medios repetían lo mismo una y otra vez, y la familia seguía atrapada en un vacío doloroso. Alejandra, sin embargo, se aferraba a la esperanza. Caminaba con la foto de Mariana en mano, se acercaba a quienes la miraban con atención en las calles y decía con voz firme: ella es mi hermana, ayúdeme a encontrarla. Muchos asentían con compasión, otros ofrecían contactos o promesas de ayuda. Cada gesto, por pequeño que fuera, servía para mantener viva la búsqueda. En medio de esa ola de solidaridad y dolor compartido, la incertidumbre seguía creciendo. La pregunta era la misma de siempre: ¿dónde estaba Mariana? Y con cada día que pasaba, la respuesta parecía desvanecerse en un silencio aún más cruel. Antes de continuar, te invito a compartir este video para que más personas conozcan la historia. Cada vez que alguien más lo vea, aumenta la posibilidad de que una pista llegue a las manos correctas. Con el paso de las semanas, la familia de Mariana entendió que su caso no era un hecho aislado. Al revisar informes oficiales y notas periodísticas, descubrieron que en México cada año miles de mujeres desaparecen en circunstancias similares. Lo más alarmante era que muchas de ellas jamás regresaban a casa. Las cifras eran frías, pero devastadoras. En promedio, cada día se reportaban decenas de mujeres desaparecidas en diferentes estados del país. Y lo más inquietante era que, a diferencia de los hombres, que en muchos casos aparecían después de una desaparición voluntaria,
La mayoría de los casos femeninos estaban vinculados a violencia o delitos graves. Alejandra escuchaba esas estadísticas con rabia y tristeza. No podía aceptar que Mariana, su hermana, pudiera ser reducida a un número más en una lista interminable. Repetía una y otra vez: ella no es una cifra, es una madre, una hija, alguien que merece regresar. Pero la realidad era cruel. La falta de avances en la investigación hacía que la familia se enfrentara a un patrón demasiado conocido en el país. Los colectivos de búsqueda, formados en su mayoría por madres que también buscaban a sus hijas, se acercaron para ofrecer apoyo. Compartieron historias que parecían espejos, mujeres jóvenes que salieron una mañana y nunca más regresaron. Cada testimonio era un recordatorio de que el caso de Mariana estaba insertado en una problemática nacional que parecía no tener fin. En Chihuahua, como en otros estados, la violencia de género y la impunidad se entrelazaban en un círculo vicioso. Muchas familias denunciaban que las investigaciones eran lentas, que las autoridades se limitaban a llenar expedientes sin profundizar en las búsquedas. Alejandra sentía que eso mismo estaba ocurriendo con su hermana. La desesperación crecía al ver cómo los días se convertían en semanas. Cada vez que se acercaba a la fiscalía, la respuesta era la misma: seguimos investigando. Pero no había resultados concretos. Para la familia, esa frase se transformó en un símbolo de impotencia, una manera de prolongar la incertidumbre sin ofrecer soluciones reales. La niña, mientras tanto, seguía preguntando por su madre. Su inocencia contrastaba con las duras cifras que se repetían en los medios. Una mujer desaparece cada pocas horas en el país. El dolor de la pequeña era una representación humana de lo que esos números significaban en la práctica. Vidas truncadas, familias desgarradas y una sociedad que parecía acostumbrarse a la tragedia. Esa dualidad, las cifras impersonales frente al rostro de Mariana, marcaba cada conversación. Para la familia no se trataba de una estadística más, sino de una historia concreta que debía resolverse. Pero en el ambiente se respiraba la inquietante sensación de que el tiempo jugaba en su contra. La pregunta era inevitable: ¿estaba Mariana todavía con vida o ya había pasado a engrosar las estadísticas que tanto temían? Esa duda, cruel y persistente, mantenía a todos atrapados en un limbo emocional. Los meses pasaron y la ausencia de Mariana seguía siendo una herida abierta que no cicatrizaba. Cada amanecer comenzaba con la misma esperanza y terminaba con el mismo silencio. En la casa de su madre, el teléfono permanecía sobre la mesa como un objeto sagrado, esperando sonar con la voz que nunca llegaba. La abuela sostenía ese aparato con manos temblorosas cada vez que recibía una llamada, aunque supiera en el fondo que no sería ella. Alejandra, incansable, continuaba recorriendo oficinas, hospitales y calles. Llevaba consigo una carpeta gastada llena de copias de fotografías de Mariana que mostraba a todo aquel que estuviera dispuesto a mirar. En cada esquina, en cada conversación, repetía con voz firme que su hermana debía ser encontrada. Pero a medida que los días se transformaban en semanas y las semanas en meses, la carga se hacía cada vez más pesada. La niña, que al principio preguntaba con inocencia cuándo volvería su madre, comenzó a entender que la respuesta no llegaría pronto. Su tristeza se reflejaba en los dibujos que hacía en la escuela. Siempre una figura de ella y su mamá tomadas de la mano, pero rodeadas de un vacío que nadie podía llenar. Los psicólogos explicaban que era su forma de aferrarse a un lazo que no quería perder. La comunidad, que en los primeros días había mostrado una ola de solidaridad, también empezó a sentir el desgaste del tiempo. Sin embargo, cada cierto periodo, los mensajes de Alejandra en redes sociales lograban reactivar la atención.
Recordaba a todos que Mariana seguía desaparecida y que no podían olvidarla. Mi hermana tiene nombre, tiene familia y la estamos buscando, escribía con determinación. A nivel oficial, las respuestas seguían siendo vagas. Los expedientes permanecían abiertos, pero sin avances concretos. La frase "la investigación sigue en curso" se repetía como un mantra vacío, incapaz de calmar la angustia. Para la familia, esa indiferencia institucional era una segunda forma de violencia. No solo habían perdido a Mariana, sino que también enfrentaban la impunidad y el abandono. El caso de Mariana López Ramírez se convirtió en un reflejo de miles de historias similares que se repiten en México y en toda América Latina. Historias de mujeres que desaparecen sin dejar rastro, de familias que no se rinden en su búsqueda y de un sistema que, con frecuencia, parece dar la espalda. La pregunta sigue siendo la misma desde aquel martes en la Colonia del Valle. ¿Dónde está Mariana? Nadie ha podido responderla. Y mientras esa respuesta no llegue, la herida seguirá abierta, recordándole a todos que detrás de cada estadística hay un rostro, un nombre y una familia rota. Hoy, lo único cierto es que Mariana sigue ausente, y su ausencia no es un vacío cualquiera, sino un llamado urgente a no dejar que más mujeres se pierdan en el silencio.